Bien, en esta mañana me gustaría considerar la voluntad del Señor y lo que es la bendición de estar en su voluntad. ¿Qué diríamos, por ejemplo, cuando un estudiante viene a IPSTE y viene de fuera y a lo mejor busca una congregación? ¿Qué diríamos, por ejemplo, si un joven se convierte, realmente se convierte, comprende el Evangelio, acepta al Señor y decide seguir a Cristo? ¿Qué diríamos acerca de un don? Explicar a alguien cómo es un don. En esas tres preguntas que son diferentes, creo que coincidiríamos apuntando que tanto la congregación donde un joven que viene a IPSTE y busca una congregación debería ser una donde se siente a gusto, se siente bendecido, se siente aceptado. Normalmente eso es lo que buscamos. Si hablamos de un joven que ha aceptado al Señor, lo mismo, lo que buscamos es su bienestar. Igualmente, cuando hablamos de dones espirituales o de la voluntad del Señor, ¿qué es? Normalmente pensamos en la voluntad del Señor o en la consciencia de un don espiritual cuando en el servicio al Señor encontramos bendición, encontramos gozo. Sin embargo, hay un aspecto que a veces creo que necesitamos recordar, y es que el llamado de Dios, ese gozo en la voluntad del Señor, no es siempre lo que humanamente pensaríamos en un primer lugar. Para esta mañana me gustaría tomar Marcos capítulo 5, versículos 13 al 20. Me gustaría tomar el mismo pasaje con el que nos despedimos, o al menos el que yo despedí en la última vez que compartí en capilla, acerca del endemoniado gadareno. Cómo el Señor aquella noche calmó los mares, cómo llega al otro lado del mar de Galilea, a tierra de Gadara o tierra de los Gergesenos, según aparecen diferentes evangelios sinópticos, y cómo le sale al encuentro un endemoniado, que en otros evangelios habla de dos, pero les sale, quizás uno llevaba la voz cantante de una forma agresiva y después de una forma suplicante. Has venido aquí a atormentarnos antes de tiempo. Le piden al Señor que les permita a ese grupo de demonios que habitan a esa persona, que el Señor les permita ir a un hato de cerdos, de miles de cerdos, de forma que ese hato de cerdos se precipita por el valle. Tomando esta narrativa, voy a Marcos capítulo 5 y comenzando desde el versículo 13. El Señor les da permiso a los demonios y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Hemos de entender una situación del mismo carácter que el endemoniado, que todo ese entorno que estaba teniendo lugar. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso a la ciudad y en los campos, de forma que la gente, como dice la palabra, salieron a ver qué era aquello, qué había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogar a Jesús que se fuera de sus contornos. Al entrar Jesús en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Pero Jesús no se lo permitió, sino que le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquel endemoniado que había sido sanado, dice la Escritura que se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Tres cosas me gustaría resaltar de este pasaje.
En primer lugar, todos los factores adversos que parecía tener ese hombre a la hora de pensar en volver a su tierra, a su familia, para hablarles de Jesús. En segundo lugar, me gustaría considerar la petición, el momento tan incómodo y la petición tan especial de este recién convertido. Y en tercer lugar, me gustaría resaltar lo que el Señor decide, cómo le expresa a ese que había estado endemoniado y que ahora estaba sanado, cómo cumplir su voluntad, para luego terminar con unas conclusiones de dónde está esa bendición de vivir en la voluntad de Dios. En primer lugar, de verdad, Decápolis y el entorno al que parece que este endemoniado sanado se enfrentaba, era quizás uno de los campos misioneros menos deseados. Estamos hablando de Decápolis, una confederación de 10 ciudades. Tenéis el mapa: Escitópolis al oeste del Jordán, Filadelfia, Gerasa, Pela, Damasco, Canata, Dión, Avila, Gadara e Hipos al este del Jordán. Unas ciudades que por un tiempo fueron privadas de su libertad por los macabeos, que cuando consiguieron el poder impusieron un judaísmo tradicional. Estas ciudades, queriendo retener un espíritu helénico, un espíritu realmente pagano, rechazando ese judaísmo tradicional, fueron liberados por los romanos. Y los romanos les conceden a este grupo de 10 ciudades un alto grado de autogobierno. Estas 10 ciudades, esta coalición, pagaban tributo, rendían un servicio militar a Roma. Se les permitió formar una asociación de 10 ciudades por el bien del progreso comercial y la defensa ante los judíos o árabes. Unas rutas comerciales que añadirían al espíritu realmente pagano y ajeno a la fe hebrea y aún corrupto. Tenían su propio ejército, sus propios órganos de gobierno y su acuñación de monedas. Había judíos, pero la mayoría eran gentiles, e incluía un gran número de anfiteatros griegos que daban fe del estilo de vida mundano de ese territorio. Era un territorio en particular donde el Señor encontró a ese endemoniado de tumbas, pero se encuentra con un hato de cerdos, animal inmundo y no pequeño, más unos 2000. La fama de Jesús en la tierra de Gadara es la que los ganaderos de cerdos habían expandido, cuando huyeron viendo a sus cerdos fuera de sí, corriendo hacia un despeñadero y muriendo. Estos ganaderos sabían que había sido una intervención sobrenatural, que lo que había sucedido allí era algo fuera de lo cotidiano, una intervención divina. Pero realmente, y sabían que era de parte de Jesús, que de alguna manera Jesús estaba vinculado con toda aquella situación, pero aún así salieron huyendo y dieron un informe acerca de Jesús y lo que había sucedido, que realmente no era favorable. La gente dice que estaban atemorizadas, esa sensación de haber visto algo sobrenatural. Dice Lucas: toda la gente de Gadara rechazó al Señor. Fijaos que tenían una conciencia clara de que Jesús había liberado a una persona violenta, una persona conflictiva que andaba por los sepulcros desnudo, etcétera, etcétera. Ellos sabían, conocían, comprobaron la liberación de ese hombre por la palabra y por la obra del Señor, pero aún así rechazaron al Señor. En lugar de ser como otros pueblos que sacaban sus enfermos para que Jesús los tocara, ellos rechazaron a Jesús. Los 3 evangelistas constatan que la gente rechazó al Señor, prefirieron sus supersticiones antes que reconocer quién era Jesús
y someterse al Señor. Quizás no es el mejor campo misionero que escogeríamos nosotros o la mejor congregación para ir a predicar una vez graduados de aquí de IPSTE. Pero aparte de eso, fijaos la petición de ese hombre que había sido sanado. Venía de un trasfondo de una personalidad herida y débil, una personalidad que había cedido consciente o inconscientemente al control de demonios de su vida. Era en el momento de partir. Qué difícil. Qué difícil que en ese momento, cuando Jesús entraba en el barco, el hombre le dice: Señor, quiero estar contigo. Se nos dice que le rogaba tiempo imperfecto. Quería estar con él. ¿Quién no querría estar con el Señor? El Señor le había sanado, le había dado cordura, le había dado entendimiento para estar vestido, sentado a sus pies. A pesar de la mala decisión, del rechazo de la gente, pero él individualmente sabía lo que había recibido y quería estar con el Señor. En un sentido, parecía que era dejar a un bebé en Cristo ante un escenario totalmente adverso. El Señor, en tercer lugar, ¿cuál fue la decisión del Señor? El Señor no le concedió esa petición. Nos podríamos preguntar, ¿cómo es posible que Jesús, que cede a la petición de los de los demonios, ahora no cede a la petición de este recién convertido? Pero es que la sabiduría del Señor y los caminos del Señor no son como los nuestros. Lucas dice que lo mandó fuera, lo envió, le dijo: no, vete, ve a tu casa y a tus amigos. Y hay dos verbos. Marcos habla de diles, anúnciales, infórmales, pero Lucas expresa cuéntales, o sea, exponles cuánto el Señor ha hecho contigo. Lo que debemos ver, además de el propósito de Dios para este hombre, como un siervo para el reino de Dios, pero vemos que el amor del Señor no solamente era hacia esa persona, sino que el amor del Señor se extendía a todo ese territorio donde abundaba el paganismo, la mundanalidad y el rechazo al Dios de los hebreos. El buen pastor que daría su vida por este endemoniado que había sido sanado, ahora no accedía a su petición. Pero aquel que había sido sanado entendió la voluntad de Dios y tomó las palabras de su Señor, de su Maestro, y obedeció sin reservas. Dice la Escritura que se fue y comenzó a predicar, comenzó a proclamar lo que el Señor le había dicho, lo que Dios había hecho en su vida. Y no solamente en la zona de Gerasa, sino en todo Decápolis. Jesús le envió a su casa y sus amigos, pero él escogió ampliar su área de ministerio. Realmente hablamos de una tarea que pudo ocuparle el resto de su vida. Y dice en el mismo pasaje de Marcos que todos se maravillaban. Curiosamente, en Marcos capítulo 7, versículos del 31 al 37, cuando Jesús vuelve de Tiro y de Sidón y pasa por Decápolis, se nos dice que le trajeron a Jesús un sordo y tartamudo. Fíjate qué cambio en la disposición de la gente de Decápolis. En este caso el Señor sanó al sordo y tartamudo y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero ellos tanto más se lo decía y ellos tanto más divulgaban lo que Jesús había hecho, se maravillaban y decían: todo lo ha hecho bien. Qué cambio en la disposición de estos hombres de Decápolis. Algunas conclusiones acerca de la voluntad del Señor.
¿A qué te llama el Señor? ¿Qué esperas cuando has decidido venir a una institución para formarte, para servir al Señor? ¿Qué esperamos? ¿Esperamos al responder al llamado del Señor una bonanza? Que las cosas nos vayan bien, que todo sea agradable, que vayamos a una iglesia a servir donde realmente disfrutemos, donde se expanda nuestro corazón, donde el ejercicio de nuestros dones pues sea el disfrutar de hacer esto, de hacer aquello. Pues quizás sí, pero no lo hemos de entender en términos superficiales o en términos humanos. Queda claro en este pasaje que nuestra primera inclinación humana no debe ser el criterio fácil para decidir la voluntad de Dios. Aquí tenemos un campo misionero muy adverso, pero ahí el Señor envió a aquel que había sido sanado. Si fuéramos nosotros a escoger, seguro que en vez de ir a Decápolis preferiríamos ir a los pastores que estaban en Belén y a quienes los ángeles anunciaron que había nacido un Salvador, que era Cristo el Señor. Esos pastores que, aunque sí estuvieron sobrecogidos por temor y demás, pero recibieron la noticia con gozo, fueron al pesebre, comprobaron que era Jesús, etc. O sea que las cosas que les habían dicho los ángeles eran ciertas. Seguro que escogeríamos ese campo misionero, pero debemos estar abiertos a esas palabras del Señor que dice que el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. Puede ser que lo que parece más ideal, legítimamente, no sea la voluntad de Dios. Puede ser que estemos dispuestos a dejarlo todo para ir donde nosotros vemos que es lo más idóneo por Cristo. Pero igualmente como este hombre, puede que no sea esa la voluntad del Señor. No debemos dejarnos desilusionar por circunstancias adversas que parezcan intimar que no, en ese lugar no vamos a tener nada de fruto. Deja que el Señor haga. Nosotros, nuestro papel es obedecer en esperanza que donde el Señor nos llama, donde el Señor nos guía, ahí tiene Él su voluntad. El gozo, la bendición de vivir en la voluntad de Dios, la cercanía del Señor, hemos de entender que no depende de un entorno físico o de un entorno geográfico, sino de una condición espiritual, de la obediencia y la comunión con el Señor. La presencia y el gozo del Señor no depende de que humanamente todo sea idílico. A veces no es así. Estamos en esta tierra, todavía no estamos en nuestro hogar celestial. Todavía no vamos a llegar a aquel lugar donde se manifieste que somos hijos de Dios y donde nuestro servicio al Señor sea reconocido por el mismo Señor. No, estamos todavía en este mundo y a veces en tierra de Decápolis, tierra de paganismo, de mundanalidad y de rechazo al Señor, pero tierra donde el Señor puede bendecir a muchas almas que cambien su disposición y en lugar de rechazar al Señor, se maravillen y declaren que todo lo hace bien. Muchas gracias.